Nos acercamos al cierre de estas jornadas, de las cuales esperamos que hayáis obtenido tanto inspiración como conocimientos. Me siento afortunadamente y honrado de presentar hoy a una profesional cuya trayectoria refleja la fascinante confluencia entre la arqueología, diseño e interpretación del patrimonio. Su trabajo demuestra la manera en que estas disciplinas se entrelazan para ampliar nuestra comprensión del pasado y su importancia en el presente. Permítame introducirles a una extraordinaria historiadora del arte cuya pasión y dedicación ha trascendido los límites convencionales, fusionando el diseño y las artes decorativas con rigurosa disciplina de la arqueología. Como directora en seguimientos y prospecciones arqueológicas y participante activa de proyectos de renombre, como el de Tutmosis III en el Temple Project de Luxor, su experiencia es tan increíble como impresionante. Cada excavación, cada proyecto, cada colaboración ha sido un paso en su incesable búsqueda del conocimiento y entendimiento, demostrando su habilidad innata para integrar el rigor científico. Con una formación académica que abarca desde el doctorado en curso de arqueología hasta curso de antropología física aplicada a la historia antigua y arqueología, además de la formación en dirección del arte, este enfoque multidisciplinario no solo ha enriquecido su propia práctica profesional, sino también que ha contribuido significativamente a la difusión cultural y a la educación patrimonial, a través de la redacción de contenidos y coordinación con exposiciones. En su ponencia de hoy nos promete una exploración apasionante de cómo el pasado puede informar y transformar nuestro presente artístico y cultural, invitándonos a reflexionar sobre el patrimonio desde la perspectiva renovada y profundamente informada. Marta nos hablará sobre el poder e influencia política de las reinas de la dinastía XVIII. Con gran entusiasmo les pido que brinden un fuerte aplauso a nuestra última ponente, Marta Gómez. Gracias, Fran, por la presentación. Gracias también a ti, a Fátima, por darme la oportunidad de participar en estas jornadas. Y bueno, como decías, comienzo con la presentación titulada Poder e influencia política de las reinas de la dinastía XVIII. Comenzaremos viendo una introducción un poco para ver qué papel jugaban estas mujeres en la corte. Seguiremos ya viendo las grandes personalidades de esta época y terminaremos con una breve conclusión. Como introducción, bueno, pues decir que tenemos escasos testimonios de las mujeres en la corte. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que tenemos pocas fuentes escritas y casi todas ellas corresponden a lo que el faraón quiere contarnos, ¿no?, de estas mujeres. Lo que conocemos pues son algunos de sus roles a través de sus títulos, que también nos da qué relación tenían estas mujeres con el propio faraón. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta que el reinado en el Antiguo Egipto se concebía como una interacción entre el hombre y los hombres y las mujeres para mantener la Ma'at, ¿no?, para mantener el orden cósmico, y que esto ya se va a ver reflejado desde los primeros tiempos en el mito de Isis y Osiris, que, como decía la doctora Miriam Bueno, explicaba también el origen divino del faraón. Para los antiguos egipcios, la reina tenía dos papeles claves fundamentales. Uno era el de transmitir el poder de padres a hijos, pero no solo se quedaba ahí la cosa, sino que además debía estar preparada para poder tomar el mando, poder tener el control del gobierno como regente, si en el caso de que fuera necesario, o incluso asumirlo como faraón, como pasó en muy contadas ocasiones. Y todo ello era aceptado, ¿no?, por la sociedad. La sociedad tenía en mente que si el heredero era un niño, tenía corta edad, porque estas mujeres podían asumir el poder durante un determinado periodo de tiempo, ¿no? ¿Por qué lo asumían ellas? Pues porque la madre del rey en principio no supone una amenaza para el futuro faraón, ¿no? Va a querer lo mejor para su hijo, con el instinto de madre básico, biología, ¿no? Estas mujeres se hacían representar como se identificaban un poco con diosas solares que además acompañaban al faraón y lo protegían, como son Isis, como son Hathor o Maat. Y en cuanto a sus títulos, no me entretengo mucho con ello, solo decir que encontramos una larga lista de los títulos que podían portar estas mujeres, pero que los más importantes, los que le daban una cierta connotación divina, podían ser el de esposa principal o gran esposa real, que ahora profundizaremos en ello, porque obtiene títulos relacionados en la dinastía XVIII, y también el de madre del rey. También le da una cierta concepción divina.
En cuanto al Imperio Nuevo, para saber un poco qué papel tenían las mujeres en esta época, bueno, hay que ver cómo evolucionó hasta llegar a esta época. En el Reino Antiguo sí que había habido varias mujeres que habían actuado como regente, y en el Reino Medio pues el papel de las mujeres de la corte se ve un poco relegado. Esto cambia de nuevo en el Reino Nuevo con el culto a Amón. Esta época, aparte de este crecimiento económico que caracteriza al Reino Nuevo, va a estar muy marcada por este culto, el culto a este dios solar, que le va a dar a las reinas un mayor poder político. ¿Por qué? Por el propio mito de Amón. Amón inseminaba a la madre del rey, en este caso, solía ser la reina principal. Le da un nuevo carácter semidivino a esta mujer, lo que le otorga tal poder político, ¿no? Entonces, una vez que su hijo ha llegado al trono, este niño podía, ya hombre, ¿no? Tenía el título de hijo de Amón, lo que hacía que esta mujer se equiparara a la diosa Mut, ¿no? Además, ellas participaban en cultos a Amón y portaban el título incluso de esposa del dios Amón, aparte de otro gran número de títulos y coronas, como decía anteriormente. Con todo este contexto, ya vemos cómo la gran influencia de la esposa real va a ir evolucionando a lo largo de la dinastía, ¿no? Y bueno, os tengo que decir que os he mentido un poco porque vamos a empezar en la dinastía 17, en el segundo periodo intermedio, a finales del segundo periodo intermedio, con Tetisheri. Esta mujer, que era de orígenes plebeyos, fue esposa de Seqenenretá, que murió batallando contra los Hicsos. Es una época de crisis, de cambios en el gobierno. Encontramos unos invasores del norte, que van a ser estos Hicsos, y pues se va a intentar expulsarlos, ¿no? El faraón muere en batalla, el hijo de la reina y el faraón, Seqenenretá II, tiene una edad muy corta y Tetisheri va a asumir la regencia. Pero aparte parece que incluso llegó a ser consejera de su nieto, de Amose, que va a ser una personalidad muy importante a principios de la dinastía. Ahora os tiene por qué, no adelanto acontecimientos. Y Amose, su nieto, incluso le va a dedicar un cenotafio en Abidos, una nueva tumba después de que saquearan la suya, y una estela en la que vemos ya a la propia reina deificada. Y bueno, también como para ver un poco la evolución de cómo estas mujeres van ganando títulos a medida que avanza la dinastía, vemos cómo ella portaba los títulos de gran esposa real y de madre del rey. Su hija, Ajotep, ya entrando en la dinastía 18, va a seguir un poco sus pasos, ¿no? Va a ser la esposa de su hermano, Seqenenretá II, que también va a morir luchando contra los Hicsos, por lo que ella también va a tener que asumir la regencia de su hijo, Amose. ¿Por qué decía que Amose era un personaje importante? Porque va a ser el reunificador de Egipto, dando comienzo al Reino Nuevo. Ajotep, no va a tomar la regencia justo después de la muerte de su marido, sino que va a tomarla unos años después, parece que en torno a 3 años después, porque en ese periodo va a reinar un personaje que no tenemos suficientemente claro si pertenecía a la familia real o no, podía ser hermano del faraón fallecido, que es Kamose. Unos 3 años más tarde, esta mujer toma la regencia en nombre de su hijo, y su hijo llegará incluso a reconocerle en una inscripción ciertos logros, como el de unificar Egipto, participar en esa unificación de Egipto, y además pacificar el Alto Egipto y dominar a los rebeldes. ¿Quiere decir esto que Ajotep se levantó en armas? Puede ser. Lo que está claro es que el reconocimiento de su hijo a su madre pues es una cosa bastante inusual, y además una cosa que la va a legitimar a ella también. Entre los títulos que se le dieron a esta reina vamos a encontrar títulos comunes como los que encontrábamos anteriormente, pero va a ser la primera en portar el de esposa del dios Amón, que significa que también se va a poder legitimar a partir de su relación con Amón y de cómo la utiliza ella, por así decirlo, como transmisora de la esencia divina para el nuevo faraón. ¿Qué evidencias arqueológicas tenemos de Ajotep? Pues sabemos que tenía una tumba en Drabu el Naga, que hoy en día no se sabe dónde está exactamente, no se puede localizar. Fue descubierta en 1858 por el equipo de Mariette, pero él no estaba allí. Entonces, la localización exacta hoy en día no la sabemos, pero sí sabemos
que se encontraron una serie de piezas muy lujosas. Por un lado, este modelo que vemos aquí de un barco con ruedas dorado, y también un fantástico ajuar funerario con armas, algo también bastante inusual, encontrar armas en una tumba de una mujer, y joyas. Y entre estas joyas, la más importante o la más llamativa es ese collar que vemos ahí arriba con 3 moscas, porque es nada más y nada menos que un reconocimiento militar de la llamada Orden de las Moscas Doradas, que parece que le entrega su hijo. O sea, que esta pregunta que hacíamos antes de ¿se levantó en armas? ¿Quiere decir que se levantó en armas contra los hicsos? ¿Le dieron un reconocimiento militar? Lo más probable es que sí, pero no lo sabremos. Lo que sí que estas insignias lo que representan es la perseverancia de la reina contra los hicsos y en ese empeño, ¿no?, de reunificar Egipto y de volver a hacerlo un gran imperio. Sigue la nieta de Tetisheri y la hija de Ajotep, Amos-Nefertari, va a seguir los pasos de sus anteriores familiares. Ella era la hija también del faraón, esposa de Amose, el reunificador de la dinastía. Va a ser regente, consejera e incluso reina de su propio hijo, Amenhotep I, una vez que su hijo enviudece. ¿Por qué decimos que esta reina fue una reina con gran influencia? Porque se le dieron numerosos títulos. Veis ahí una lista larguísima en la que tenemos títulos. Los 4 primeros son títulos bastante comunes ya en esta época, entre ellos también el de esposa del dios Amón, que lo había utilizado su madre por primera vez anteriormente. Pero luego tenemos una serie de títulos bastante poco comunes que se le va a dar a ella y que no se van a volver a repetir mucho más a lo largo de la dinastía. También se le dieron tierras y su nombre llega a aparecer incluso en canteras y en templos, lo que nos quiere decir que sí que tuvo una gran influencia política, que vamos a ver a continuación un ejemplo bastante determinante de ello. Porque Amos-Nefertari, aparte de llevar a cabo una reconstrucción de 13 templos que habían sido dañados durante el levantamiento de estos invasores del norte, va a participar en la elección de Tutmosis I como el futuro faraón, ¿no?, como el sucesor de su hijo. Y este incluso va a honrarla a ella, también la va a reconocer que ella tuvo un papel fundamental para que él pudiera llegar a ser faraón. No solo era Amón, ¿no?, el que determinaba quién era faraón y quién no. Y le va a honrar con una escultura en el templo de Karnak. Y hay también algunas evidencias que nos dicen que pudo haber sido ella una de las artífices de que las tumbas de los reyes, de los sepulcros reales, se empezaran a reunir y a concentrar todos en el Valle de los Reyes. Parece que empieza por aquí, por esta época. Zahi Hawass nos dice que la importancia de estas 3 grandes reinas parece residir también en su gran personalidad, pero que a partir de Amos-Nefertari vamos a encontrar 2 generaciones en las que las reinas no van a tener tanto peso político, no van a tener tanta presencia, ¿no? ¿Por qué? Probablemente porque entramos en una época mucho más estable en el que no hace falta una consejera o alguien que eche una mano al faraón en cuestión de gobierno, pero quizás también porque esta reina llegó a ser deificada junto a su hijo. Incluso llegamos a encontrar títulos como Señora del Cielo, Dama del Oeste, logrando también un importante papel religioso, ¿no?, un importante reconocimiento religioso, no solo político de yo te aconsejo que acojas a este niño para ser tu sucesor. Y también en sus representaciones pues la vemos con esa piel de color negro que nos habla de la fertilidad y de la regeneración, ¿no?, de cómo a través de esta deificación pues ella iba a vivir, ¿no?, en la otra vida. Habíamos dicho que teníamos 2 generaciones en las que las reinas tenían menor papel, menor peso. ¿Y qué pasa tras esas 2 generaciones? Pues que llega la reina por excelencia de esta dinastía. No se puede hablar de la dinastía 18 sin mencionarla, que es Hatshepsut. Y para saber un poco de Hatshepsut, pues tenemos que saber qué reinas la habían precedido como faraón en la anterior historia de Egipto, ¿no? Habíamos dicho que el mandato como faraón era requerido en ocasiones, pero en muy contadas ocasiones. ¿Cómo sabemos que estas mujeres llegaron a ser faraón? Porque todas emplean la titulatura real completa. Si encontramos una titulatura real completa,
pues esta mujer había sido faraón. Todas ellas habían sido esposa del rey Gemet-Nesut, por lo que ya contaban con experiencia política, sumado a que la mayoría de ellas también eran hermanas del faraón o que venían de la propia familia real. Esta experiencia era enorme porque desde pequeñas habían estado ligadas a la casa real y sabían cómo funcionaba la cosa. Y llegan al poder como regentes de un heredero joven o en ausencia de heredero. O sea, ya no hay nadie que pueda reinar, por lo que ellas tienen que asumir el mando agotando la línea sucesoria directamente. ¿Cómo son los reinados de estas mujeres? Pues normalmente son cortos, suelen ser en tiempos de crisis, al final de una dinastía y sin una descendencia directa, pero hay excepciones. Y Hatshepsut va a ser la gran excepción de las reinas faraón. ¿Por qué? Porque con ella no va a terminar la dinastía, no va a terminar el imperio, sino que con ella se va a ver todo el esplendor de la dinastía 18. Parece que la aceptación de la regencia va a estar en pie, se va a aceptar que estas mujeres tomen el mando, pero su poder en solitario parece que no tanto, porque al final todas ellas van a sufrir, por un motivo u otro, la damnatio memoriae. Y ya entrando directamente en la persona de Hatshepsut, tenemos que, bueno, parece que el camino se pudo haber allanado por estas tres reinas anteriores que comentábamos, ¿no?, que habían hecho de consejeras, que habían tenido gran influencia en las decisiones políticas y que no hubiera chocado tanto que ella hubiera llegado a ser faraón. Está 7 años siendo regente de su sobrino, de Tutmosis III, y a esos 7 años ella ya es coronada faraón, llegando a ser faraón durante 15 años. Un reinado larguísimo, teniendo en cuenta que la media son 5. O sea, si una mujer llegaba a ser faraón, lo máximo que llegaba a estar eran 5 años. Ella llega a triplicar ese tiempo y está 15 años como faraón. Fue hija de Tutmosis I y Ahmose y se va a legitimar a través de su padre, no de su marido. Otra de las cosas que hizo también Sobekneferu, la última reina faraón de la dinastía 12, del fin del Imperio Medio, ya que su padre había tenido un reinado pues bastante bueno, no tanto como su marido, que fue un reinado mucho más corto, menos influyente, pero también va a utilizar el argumento de Amón es el padre del faraón, ese nacimiento divino que se ve en su templo de Der el Bahari, y va a intentar, pues eso, legitimarse también como hija de la divinidad. Era, como hemos dicho, esposa y medio hermana de Tutmosis II y fue también madre de una niña que se llamaba Neferura, pero que no vivió para poder optar a esa sucesión, ¿no? Tal vez la historia hubiera cambiado mucho o hubiera habido disputas por el trono. En cuanto a sus títulos como consorte y regente, suelen ser más o menos lo que veníamos viendo. Ya vemos que la lista es mucho más larga. Sigue utilizando el de esposa del dios Amón, uno de los títulos más importantes de la dinastía. Pero como faraón, como decíamos, utiliza los 5 nombres. Utiliza también otro título que empleó Sobekneferu al final del Reino Medio, la primera reina faraón así que de la que podemos hablar, ¿no? Con certeza, que es el señor del hacer. Y también feminiza algunos epítetos de su padre, de su hermano y de su sobrino. Como decíamos, fue regente, corregente y faraón. Parece que con la aprobación de Tutmosis III, porque ella nunca intenta apartarlo de la esfera política, tampoco parece que él le hiciera mucho frente a ese reinado de su tía, y también tenía el gran apoyo de la élite. ¿Qué pasa cuando alguien llegaba a ser faraón en el Antiguo Egipto? Pues que no podía abdicar. Si tú eras faraón de por vida. Por lo que los reinados del legítimo faraón, que era Tutmosis III, porque al final era el hijo del anterior faraón, y de Hatshepsut, convivieron. Esto fue posible que ella llegara a ser faraón porque la madre de Tutmosis III, que era la que debería haber cogido la regencia y no su tía, parece que era no era de procedencia real y por tanto no estaba altamente capacitada para llevar el gobierno, cosa que sí demostró Hatshepsut, que tenía grandes capacidades para poder gobernar Egipto.
para finalizar ya un poco con esta mujer, su época fue una época gloriosa, sin grandes conflictos, con grandes campañas comerciales, como la campaña del Punt. Ahí vemos un relieve de los reyes del Punt, pero al final del reinado de Tutmosis III viene lo que comentábamos antes, esta damnatio memoriae, que parece que la realiza su sobrino no por esta disputa por el poder, sino por legitimar ahora a su hijo, Amenhotep II, para asegurar la sucesión de padres a hijos, pero también para quedarse con todos esos méritos que había conseguido Hatshepsut en ese reinado espléndido, ¿no? A partir de ahora se va a mermar el poder que se le va a dar a la esposa principal, y el título de esposa del dios Amón va a recaer sobre la madre del rey. Habíamos dicho que era la figura que menos amenazaba al rey. Ya la figura de la esposa se está viendo como está cogiendo poder, me puede amenazar a mí en mi gobierno, y este título ya no se va a dar a la esposa. Las reinas a partir de Hatshepsut van a tener muy poco poder, hasta que llega una reina de origen no real, como es Tille, que va a ser en un principio legitimada por su esposo, Amenhotep III, haciendo público los datos de su enlace con esta mujer a través de una serie de escarabeos, donde publica incluso el nombre de sus padres. Algo totalmente inusual, porque estos datos eran algo que era privado, y con Amenhotep III, también un faraón que tiene un reinado de gran esplendor, la reina Tille va a tener 2 hijos y 5 hijas. Y va a ser muy determinante las relaciones diplomáticas, hasta el punto que el rey Mitanni va incluso a mostrarle las condolencias por la muerte del faraón. Como títulos, pues encontramos Gran Esposa del Rey, Señora del Alto y el Bajo Egipto, Señora de las Dos Tierras, Dama de las Dos Tierras, Madre del Rey, pero nunca ya va a utilizar el de Esposa del dios Amón. ¿Por qué? Porque parece que es en esta época, y no tanto en la siguiente generación, en la de Akenatón, hijo de Amenhotep III y Tille, cuando se empieza a gestar esta revolución de Amarna. Parece que las ideas ya la tenían sus padres, ¿no?, al no emplear incluso el título de esposa del dios Amón. En cuanto a sus representaciones, pues Amenhotep III le va a dar bastante importancia a la reina. Al final es el faraón quien decide, ¿no?, que se representa y que no, como decíamos al principio. Su figura y su nombre va a aparecer constantemente al lado de la de su esposo, incluso en muchas ocasiones representándose a la misma altura, con el mismo tamaño, cosa que no es habitual porque la reina suele aparecer en un tamaño menor. Y lo que sí es muy curioso es que se va a representar con sus hijas mujeres, no tanto con los varones, ¿no? Y esto es curioso porque sabemos que tuvo hijos varones, y es una de las teorías que se va a poner en pie con la siguiente reina, con Nefertiti, es la pregunta de si tuvo hijos varones o no. Los hijos varones no se suelen representar con la pareja real, por lo menos desde Amenhotep III. También tenemos este famoso busto que, junto con el nombre de su padre, que parece que no era egipcio, nos habla de que igual podía haber sido nubia o tendría ascendencia nubia. No está claro porque, ya decíamos, tenía orígenes humildes, no era directamente de la familia real. Y bueno, este busto había estado tocado primero con una corona cat, luego con una peluca corta, y terminó siendo coronado con las plumas y el disco solar. Y esta va a ser la primera reina que va a emplear el tocado de plumas, disco solar y cuernos. También se va a representar como esfinge, luchando contra los enemigos en una de las tumbas de la necrópolis tebana, en la 192, y también como diosas solares, ¿no? Aunque ya decíamos, no se relaciona directamente con Amón, sí que siguen empleando esta iconografía de diosas solares como Maat, como Hathor, incluso como Sekhmet, o como Taueris. No es una diosa solar, pero bueno, tenemos esa pieza que es fantástica en el Museo de Turín, de la reina como Taueris. A ella le va a seguir los pasos no su hija, como a las primeras reinas, sino su nuera, que es Nefertiti. Va a ser la esposa de su hijo, Akenatón. Igualmente tampoco conocemos muy bien su origen. Se ha hablado de que podía ser una reina extranjera, por su nombre, que significa la bella ha llegado, o que podía ser hija de Ai, por una serie de representaciones que hay en la tumba
de este faraón, que será faraón posteriormente, pero en verdad no se conoce muy bien su origen, ¿no? Lo que sí sabemos es que, igual que Tille, no era miembro de la familia real y que probablemente tuvo un papel fundamental en la Revolución de Amarna. Además, ella usa sus cartuchos, normalmente son 2, porque es Neferneferuatón Nefertiti. Una vez que se da la Revolución de Amarna, ella emplea ese nombre. Y junto a estos cartuchos utiliza el título de Señora de las Dos Tierras. ¿Qué pasa? Las reinas anteriores, cuando habían utilizado el título de Señoras de las Dos Tierras, no lo solían poner junto a sus cartuchos. Aquí sí. ¿Qué hace esto? Legitimar su poder. Lo hace como los reyes. También la vemos con diversos tocados, el Kat, el Atef, que lo había utilizado Hatshepsut, el Gepresh, del que parece que también deriva un poco su corona característica azul, la que tenemos todos en la cabeza si nos mencionan Nefertiti, y que es un tocado relacionado con la guerra, ¿no? Una corona relacionada con la guerra, directamente para el faraón, no para las reinas. Y nunca va a utilizar el tocado del buitre de Mut, ya que esto hace referencia a Amón y a la esposa de Amón, ¿no? En cuanto a cómo comienza a equipararse a la figura del faraón, es determinante cómo se representa, y es que su vestimenta y el color de piel se va a hacer cada vez más similar a la del faraón, y las figuras se van a hacer más andróginas en el arte de Amarna. ¿Esto qué hace? Equiparar faraón y reina. Y a veces incluso se va a representar en el papel de faraón utilizando a su hija mayor, Ameritatón, como la reina, ¿no? Su hija mayor va a tomar el papel que tomaría ella si apareciera en una representación de Akenatón. También tenemos que tuvo un importante papel religioso, también como herencia de Tille, que era una importante personalidad religiosa, y se va a identificar con la diosa Tefnu. Parece que su tocado también tiene alguna relación con esta diosa, ya que Tefnu y Shu eran los gemelos hijos de Atón, que van a representar directamente al faraón y a la reina. Y por último, decir que, aunque parece que fue bastante influyente, lo vemos en el arte, pero no lo encontramos tanto en la correspondencia de Amarna. Y como también habíamos dicho, que cuando llega al poder, cuando llega a la Revolución de Amarna, empieza a emplear el nombre Neferneferuatón Nefertiti. Esto, unido a que la figura de Nefertiti desaparece aproximadamente en el año 14 del gobierno de Akenatón, hay quienes especulan que igual se había convertido en corregente de Akenatón y de ahí la desaparición de Nefertiti como tal, o hay quien dice que incluso podía corresponder al sucesor directo de Akenatón, que era Neferneferuatón Semenejara, porque utiliza el mismo nombre, ¿no? Neferneferuatón. Esto no está claro, parece que en verdad Semenejara podía haber sido un hermano de Akenatón. No sabemos muy bien qué pasó a partir del año 14 con la reina, tal vez cayó en desgracia, desapareció, murió, no lo sabemos. Lo que sabemos es que no tenemos ya ningún registro de ella a partir de esa fecha más o menos. Como decía antes, sabemos que tuvo 6 hijas, pero no podemos determinar que no tuviera hijos, porque no era costumbre representar a los hijos varones. Y sí, tampoco sabemos dónde se fue enterrada. Parece que lo más normal era que el faraón lo hubiera enterrado en Amarna. Allí se encontraron algunos fragmentos de Ushepti, pero pudo haber sido trasladado su cuerpo posteriormente. Y ya para concluir, deciros que el papel de Tetisheri y Ajotep fue determinante a comienzos de la dinastía, ya que ellas tuvieron que enfrentar una crisis política y este enfrentamiento a los Hyksos fue bastante airoso, ¿no?, por parte de ellas, cosa que cuando las mujeres tomaban el poder en crisis políticas, pues no suele ir bien, porque suelen darle el poder, es el típico acantilado de cristal, ¿no? La cosa va mal, le damos el poder a la mujer, y si esto fracasa, la culpa es suya, no nuestra. La culpa es porque una mujer no sabe reinar. Habían sido regentes que habían luchado contra los Hyksos, pero todo esto es importante el reconocimiento de Ahmose. Si Ahmose no las hubiera reconocido, sabríamos que ellas se habrían enfrentado a los Hyksos o que sus políticas habían sido exitosas. Pues probablemente no lo sabríamos. O sea, el reconocimiento por parte del faraón es fundamental para conocer hoy sus papeles. En cuanto al detrimento de poder a partir de Ahmose Nefertari, como habíamos dicho, puede ser porque
ya no hay una época de crisis y las reinas pues no tienen tanto nicho para intervenir, ¿no?, en el gobierno, en la política, pero quizás también en un primer intento de mermar ese poder que estaban ganando la esposa principal, ya que Amoso Nefertari había sido incluso divinizada. Tras Hatshepsut sí tenemos que esto se para por completo, que esposa del dios nunca más va a recaer sobre el papel de la esposa principal, sino que se va a dar a la madre del rey. Y la Damnatio Memoriae está casi 100% comprobado que es para legitimar al siguiente faraón y para evitar fugas en esas líneas sucesorias, ¿no? El periodo de Amarna recuperará esto gracias al culto a Atón, pero al igual que pasa con el esplendor de la dinastía 18, con ese crecimiento económico que teníamos en la dinastía 18, la influencia política de la mujer no se va a volver a repetir tan fuerte como lo veíamos en esta dinastía durante todo el Reino Nuevo. Habrá dos grandes figuras que sí que parece que tuvieron algún tipo de reconocimiento. Por un lado, Nefertari, que fue la favorita de Ramsés II. Nos comentaba antes Fátima cómo tenía un templo en Abu Simbel también, en ese complejo, una gran tumba. Y también, pues, la dinastía 19 terminará con Tausert, una reina faraón, que se tuvo que enfrentar a una crisis política y sucesoria enorme, que dará fin a la dinastía, pero que evidentemente pues no habría tenido tanto éxito, ¿no?, tanto esplendor ni tanta influencia como tuvieron estas mujeres durante su reinado. Perdón por haberme pasado un poquito de tiempo, muchas gracias y espero que haya quedado claro.